Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy vuelve Regice a Pokémon GO y también se va Mega Salamence, se va Zekrom, se van esos potentísimos Pokémon Dragón, vuelve Regice y también vuelve Mega Lopunny, por si a alguien le interesa. David, ¿qué Mega viene ahora después de Mega Salamence? Bueno, llega Mega Lopunny, que está bien lucha y normal, pues para potenciar y conseguir más XLs de Pokémon normal y de Pokémon tipo lucha. Nos vamos a centrar en ese Regice que, por si a alguien le interesa saber, no es un Pokémon que destaque mucho en principio, aunque en Liga Ultra tiene un ranking bastante potente, es ranking 25 según PvPoke. En Liga Super está dentro del top 100 y en Liga Master creo que está aproximadamente el ranking 120 o así, ¿vale? No tiene un ranking muy bueno, sobre todo en la Liga Master, que es donde quizás estaría mejor que funcionara, ya que luego lo puedes usar un poquito como atacante de hielo, pero realmente la liga que mejor le vas a Liga Ultra, y eso significa que te vas a ahorrar muchísimos polvos estelares para hacerlo. Lo vas a hacer bastante sencillo, solo cogiendo uno que tenga un ataque un poquito bajo y subiéndolo a 2500, que no es nada complicado, ya que es un Pokémon que tiene 179 de ataque, no tiene mucho ataque, pero tiene 309 de defensa, que es una barbaridad de defensa, 190 de vida, que no acaba de llegar a ser muy potente. A partir de 200 empezaría a estar realmente potente, pero bueno, está bien para esa pedazo de defensa que tiene. Es un Pokémon que a nivel 40 llega a 3100 y a nivel 50 llega a 3500, que está muy bien, pero al ser tan defensivo funciona bastante bien en la Liga Ultra. El 100%, si queréis saber cuál es, aunque os digo que no es lo que os deberíais centrar realmente, pero bueno, si lo queréis tener como yo, a mí siempre me gusta tener todos los legendarios 100 si se puede, ¿no? Pues sería el 1784 sin clima y con el clima de viento, ya que es un Pokémon que es solo tipo hielo, solo le afectaría el clima de viento, sería el 2230. Le puedes ganar con 4 tipos, con lucha, con fuego, con acero y con roca, que bueno, pues son tipos que es bastante fácil tener Pokémon muy buenos que le puedan ganar, así que es bastante sencillo poderos armar un equipo. Ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Y es un Pokémon que es muy interesante porque tiene movimientos bastante potentes. Tiene el fijar el blanco, que hace que pues suba bastante rápido los cargados, ¿vale? Que los suba muy rápido, aunque también tiene el bajo gélido de tipo hielo. Y luego tiene ventisca de su tipo, que no es el mejor de hielo, pero con el fijar el blanco ya os digo que consigue bastante rápido farmear la ventisca. Y luego tiene el onda certera, que con el onda certera se puede defender de los acero y de los roca que le ganan. Así que solo hay 2 que le ganarían, que sería la lucha y el fuego, pero también podrías usar el terremoto. Y con el terremoto te defiendes de roca, de acero y de fuego. Es decir, que al final, si lo llevas con ventisca y terremoto, solo te ganaría el tipo lucha, y de un terremoto también le puedes pegar una buena castaña. Así que es como un Registeel, ¿vale? Pero para la Liga Ultra, y está bastante guapo. Yo tengo ganas de usar una Liga Ultra porque lo veo muy interesante. ¿Cómo ganar a este Regice? Con lo que hemos dicho, lucha, fuego, acero, roca, un poquito de todo. Entonces, por ejemplo, Terrakion con lucha o con roca, nos ponen a Keldeo, que veo difícil hacerte un Keldeo, pero bueno, Reshiram es el mejor de fuego, Metagross es el mejor acero, un Ho-Oh, un Lucario de lucha, un Machamp que no sale por aquí, vale, muchas opciones realmente para utilizar. De tipo roca también puedes usar a Tiranitar, puedes usar a... no me sale el nombre, no me sale Rampardos, hay muchas opciones. De tipo fuego también puedes usar a Charizard, hay de Implosion, Darmanitan, quiero decir, hay muchas opciones realmente. Luego Megas, está el Mega Blaziken, está Mega Charizard y está incluso el Mega Alakazam con ataques de lucha, aunque no os recomiendo el Mega Alakazam. Y Oscuros nos pone por aquí a Metagross, a Moltres, que es otra muy buena opción como atacante de fuego, y a Ho-Oh, ¿vale? Pues tenéis múltiples opciones. Debería ser fácil que ganarais, aunque como es un Pokémon muy defensivo, ¿vale? Como es un Pokémon muy tanque, es difícil de tirar aunque tengas buenos Pokémon. Aquí, según la infografía, dice que mínimo 3 jugadores. A partir de 4 de buen nivel ya no debería ser un problema. Y yo te diría que a partir de 5, ya aunque seáis niveles más bajos, lo deberíais conseguir tirar si vais con super eficaz. Pero ir con cuidado, que este Regice no es como Zekrom o Mega Salamence, que eran mucho más fáciles de tirar. Por si a alguno le interesa, antes de irnos a hacer Regice, que todavía quedan 10 minutos para que se abran las primeras raids de Regice, vamos a hablar rápidamente de Lopunny, de la Mega que vamos a tener ahora, ¿vale? Y este Mega Lopunny tiene 282 de ataque, es una muy buena Mega de tipo lucha hasta que aparezcan otras Megas mejores, ¿vale? Como puede ser el Heracross, como puede ser el Lucario, pero de momento pues esta sería una buena Mega, aunque también está el Blaziken, sí que es cierto, pero si quieres pues ir variando un poquito, Mega Lopunny no está nada mal, 214 de defensa, 173 de vida y llega a 4200 de poder de combate a ese nivel 50. El 100%
100%, si haces la raid 1177 sin clima, con clima parcialmente nublado, sería 1471. Le puedes ganar con psíquico, así que Mewtwo, super top. Le puedes ganar con lucha, le puedes ganar con volador, Moltres, por ejemplo, ataque Legacy, y le puedes ganar con nada. Y tiene patada baja, destructor y doble patada, ¿vale? Con doble patada va muy bien, es muy interesante este movimiento. Y luego onda certera, y lo tienes como atacante de tipo lucha, como mega de tipo lucha, ¿vale? En PvP pues le pondrías puño fuego, aunque PvP no destaca mucho. Se le puede ganar en solitario, ¿vale? Se le puede ganar en solitario, aunque os recomiendo ser 2-3 para que sea más fácil y para que os dé más mega energía. Cuanto más rápido lo tires, más mega energía te da la raid, así que tirarlo al menos entre 3, pero que sepáis que uno solo de buen nivel lo podría tirar, pero yo creo que si vais 2-3 mejor. Recomendaciones, lo que os he dicho, psíquicos, que son los más potentes. Mewtwo, Jova Desatado, también nos pone Keldeo, nos pone aquí Lunala, nos pone el Terrakion, nos pone un Moltres de Galar, un Zapdos, quiero decir, como si fuese fácil de conseguir, pero tenéis Moltres normal que podéis utilizar, Pokémon de lucha como Machamp, como con Keldor, como Lucario, podéis usar voladores como Rayquaza, como Staraptor, hay muchas opciones realmente, Hada, pues Gardevoir podéis usar, Sylveon, hay muchas opciones. De Megas nos pone Mega Latios, Mega Lacazam, que aquí sí que es muy buena opción Mega Lacazam, y Mega Blaziken, que también es muy buena opción, y oscuros, Mewtwo, Latios o Moltres, variedad, vamos a por esos Regiais. 5 segundos y entramos a ese primer Regiais desde que, bueno, pues desde que acaba de llegar a Pokémon GO y todo lo que hemos hablado. Somos bastantes en las raids, han venido bastante gente, la verdad, digo, siendo la hora que es, digo, no sé yo si podrán venirse muchos, pero la verdad es que sí, y no entiendo por qué el juego me ha recomendado un Rayquaza. Supongo que tendrá terremoto el Regiais, pero que me recomiende un... que me recomiende un Rayquaza, no logro entenderlo, y por este motivo es importante que os aprendáis la teoría que os he dicho yo al principio, porque luego el juego os recomienda una cosa que no deberíais usar, así que como yo no debería estar usando esto, lo que voy a hacer es cambiar y voy a usar el Mega Charizard ahí, vale, ahí estamos, Mega Charizard ahí, que esta sí es la opción realmente buenísima para utilizar, ¿vale? Contra ese Regiais, y así lo vais a poder tirar. Ya os digo, somos 7, pero 7 personas de buen nivel, la verdad, y con buenos Pokémon estoy viendo por ahí. Entonces, vamos a dar una vueltecita. Veo Moltres, veo Mewtwo, veo, ¿qué más veo por ahí? Veo un Flareon, veo un Lucario, me ha parecido ver antes también otro Pokémon de lucha como un Terrakion, un Yveltal, probablemente el Yveltal tendrá onda certera y además ese Regi tiene terremoto, con lo cual los voladores van muy bien. Y como van bien los voladores, pues Moltres, que es tipo fuego, Charizard, que también es tipo fuego, Ho-Oh, son Pokémon que vendrían muy bien en esta ocasión. Veo un Charizard Shiny por ahí de fondo, no sé si lo veis vosotros también, así que ya estáis viendo que está durando muchísimo nuestro Mega Charizard y que está cayendo bastante sencillo, pero tarda. Es fácil, pero es un Pokémon que tarda un poquito, lo vamos a tirar yo creo que aproximadamente la mitad de tiempo, es decir, entre 3 lo habríamos tirado, aunque tal vez un poco justo, ¿vale? Y ahí está mi Ho-Oh oscuro, que también es un Pokémon brutalmente bueno, como hemos visto en la infografía, para atacar, tiene el fuego sagrado, ¿vale? Es el Ho-Oh Apex, oscuro Apex, ¿vale? Que pega más el fuego sagrado, y ya lo tenemos en rojito, así que lo he dicho, en un tercio, casi la mitad lo tiraremos y a ver si sale bueno, aunque yo realmente quiero Shiny, para tener algún Shiny más para intercambiar, porque ya tengo el 100 de la última vez que vino, ¿vale? Ya tengo el 100 de Regiais, entonces estaría bien un Shiny bueno, porque tengo algún Shiny pero malos, así que si sale el 100 Shiny, pues ya lo petamos, ¿no? Nunca, jamás me ha salido un Shiny 100 de Raid. El único legendario Shiny 100 que tengo es un Ho-Oh de intercambio con suerte. Entonces, Regiais, ¿puedes hacer historia, por favor? ¿Puedes hacer historia, por favor, Regiais? Vamos a ver a cuánto baja y vamos a ver si hacemos esa historia. 1726. ¿Cuál era el 100? Me suena bien, ¿eh? No me suena mal, ¿no? 1726. Es que lo he grabado hace 2 horas, lo de 12 caramelos raros me ha dado, espectacular. 12 caramelos raros, ¿cuál es el máximo? ¿Los 12 justo? Me ha dado un montón, ¿eh? Pues vamos a ver si es Shiny, sería increíble. 3, 2, 1, Regiais, que no va a ser Shiny. 1726, no sé por qué. Me suena que está bastante bien 1726, pero a lo mejor es el peor posible. Lo he grabado antes, ya se me ha olvidado, tenía que hacer muchísimas cosas y ya obviamente se me ha olvidado porque soy así de desastre. Esta tarde haremos la merienda y ahí ya no se me olvidará, ¿vale? Esta tarde merienda legendaria de Regiais a las 6 de la tarde como siempre, y vamos a ver si me lo llevo y os enseño qué tan bueno es. No sé por qué, me suena que es bastante bueno.
Ya van como 6 excelentes seguidos, de verdad, me encanta estéticamente Regiais. No sé si es por el hecho de que está hecho de cristal, por la tonalidad del azul, pero es un Pokémon que estéticamente el color, por ejemplo, me encanta, o sea, me encanta. Otro excelente más, de verdad, estoy con la incertidumbre de no saber si es 100%, si es malísimo, y estoy tenso porque no quiero que se me escape, ya van 11 bolas que me quedan, no he fallado ni un solo excelente desde el primer tiro, o sea, todos los excelentes dados, y ahí está. Se atrapa, no es Shiny, ya tengo el 100, si es otro 100, tampoco perdería aquí algo increíble, pero, hombre, es que no quiero perder un 100% si es 100, vamos a valorarlo, sería increíble. Y esto me pasa por no haber atendido al principio del vídeo, a cuando David ha explicado cuál era el 100%, si lo he explicado, ¿cuál es? Hay que estar atento, maldita sea. También he hecho para terminar el vídeo una raid del Mega Lopunny porque necesito mega energía para poder hacer mi 100% que conseguí hace no mucho de Buniri y que transformé en Lopunny para hacer la mega del 100% en lugar del 98, que es el que estaba usando antes. Pues prefiero usar un 100% a poder ser, ya que lo tengo, ya que lo he conseguido, pues usamos un 100, ¿no? Así que nada, vamos a darle a ese Lopunny que podría ser Shiny y podría ser 100%. Nos da 175 de mega energía, bien, lo hemos hecho entre dos y muy fácil. Yo creo que uno solo lo podría hacer perfectamente si tiene buenos Pokémon, si tiene buen nivel. Yo creo que solo lo podría haber hecho, pero entre dos mejor, así ganas más mega energía, que es la idea, ¿vale? Vamos a darle al Lopunny, no creo que salga Shiny, ¿no? Nah, no va a salir Shiny Lopunny, 1144, de este tampoco me acuerdo, obviamente, de cuál era el 100%, David sin hacer los deberes, muy mal, está muy mal esto, pero bueno, estos sí que se atrapan muy fácil generalmente, sobre todo, quizás un Charizard, eso tarda un poquito más, pero el Lopunny es bastante sencillo de capturar, no va a ser nada bueno el Lopunny, directamente se va a la trituradora, pero ya os digo que yo lo que quería, ¿vale? Yo lo que quería era coger el 100% de Lopunny que tengo por aquí, ¿vale? Y lo tengo ya marcado para Mega y para subir algún día al máximo, pues este, ahora sí que sí, ya lo tendré como Mega de Lopunny y poco a poco es cuestión de ir subiéndole el nivel para que nos dé esos grandísimos beneficios que dan las mega evoluciones. Y hasta aquí este vídeo de esa nueva llegada, de ese cambio en las mega incursiones. Se ha ido Mega Salamence, ha llegado esta mega Lopunny, normal lucha, viene bien, ataques pues el onda certera y luego de básico pues estaría bien cambiárselo y ponerle el doble patada. Ahora sí que está perfecto. Y ese Regiais que pues a ver si tenéis suerte os sale uno bueno, aunque ya os digo que la mejor liga es la Liga Ultra. Dejad ese like si os ha gustado el vídeo, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.